Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto con el general Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, para hablar sobre su verdad tras la salida del gobierno de Guillermo Lasso. General Carrillo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, Fausto, un saludo a toda la audiencia. Gracias, general. Usted ha dicho en declaraciones recientes que lo que se hizo fue sacar a un ministro incómodo. ¿A quién le incomodaba? ¿Y por qué estas declaraciones? Bueno, esa es la percepción que tengo luego de hacer un análisis de lo que ha sucedido. A mí me parece que utilizar un hecho execrable como el que sucedió en el caso de la abogada Bernal no era un tema relacionado con la política de seguridad que se estaba dirigiendo desde el Ministerio del Interior. Más bien eran un sinnúmero de cosas que se fueron uniendo ahí entre pedidos, entre actos, entre actuaciones que se venían dando. Entonces, yo creo que todo tiene un ciclo y el ciclo del ministro Carrillo se terminó. ¿Pedidos a cuáles se refiere? Me refiero a temas como el tema de junio, que luego cuando ya las mesas se sentaron también estaban negociando en temas que a mí me parece que la seguridad, por ejemplo, no fueron hechos que se debatieron con el ministro Carrillo. Yo no participé en las mesas y ahí hay tantas cosas que se fueron juntando. ¿Usted cree que el gobierno entonces en este proceso de negociación con el sector indígena cedió a las presiones? Porque evidentemente desde junio los sectores que después se sentaron en esta mesa de diálogo pedían su salida. ¿El gobierno cedió? Yo creo que hay varias interpretaciones, pero en la practicidad, al final, el ministro del Interior salió y en la lógica continúan con algunos procesos ahí. ¿Por qué mencionar tanto, por ejemplo, el caso de María Belén Bernal? Usted ha dicho también que este ha sido un pretexto para sacarlo, y a propósito de lo que hablamos inicialmente, de ser un ministro aparentemente incómodo. ¿Por qué fue este el pretexto para sacarlo? ¿Hay alguien que oculta o pretende ocultar algo que todavía no sabemos que está detrás del caso Bernal? No, mira, el caso Bernal debe ser y está dirigido por la Fiscalía, y es la Fiscalía la que tendrá que ir respondiendo con las verdades procesales una vez que ya pasen las etapas que corresponden a la privacidad de la información, pero ya luego se irán conociendo muchísimos temas. Ahora, al interior de la policía, me parece que administrativamente también tienen que ir superando varias de las complicaciones que se vio envuelta la policía por aparentemente una falta de transparencia. ¿Pero qué tipo de complicaciones administrativas? No, tienen que investigarse. Hay todos los roles y todas las acciones. Hay una cadena de situaciones que sucedieron, temas de indisciplina, temas que pasan también por asuntos que debían a tiempo podían haber evitado. Sin embargo, no sucedieron, y ahora eso tiene que investigarse y tiene que, dentro de un debido proceso, tomarse las acciones que corresponden. Porque el mensaje es importante, el mensaje que se deje al resto de policías. La policía es una institución noble, la policía es una institución con 52,000 hombres y mujeres que necesitan tener mensajes adecuados cuando suceden este tipo de situaciones. Ahora sí sería importante puntualizar un poco, porque cuando usted viajó a Estados Unidos, justo por esos días estalló el caso Bernal. A su regreso, usted había descubierto, se dio cuenta que no había un plan de búsqueda adecuado, y habían algunas fallas que usted ha mencionado también en este momento, fallas administrativas inclusive, y que no se estaba procesando ni administrativa ni penalmente a quienes se debió procesar. ¿Cómo identifica ciertos personajes también y momentos por estos días? No, mire, cuando yo regresé de Estados Unidos, lo primero que hice es pedir el plan de localización y de búsqueda, y ese momento no tenían disponible. Se les puso un plazo para que puedan elaborarlo, para que puedan seguir. Lo que siempre me pregunto es, una policía profesional como es la ¿Pero quién debía tener el plan? ¿El comandante? Hay la dirección de investigaciones, indiscutiblemente hay niveles desconcentrados de mando, pero es una policía técnica que sabe hacer su trabajo. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron desde el inicio de manera técnica? ¿Quién estaba ahí? ¿Es Alain Luna?
No, ahí hay varias personas en el rol. Hay una dirección especializada de muertes violentas, hay una dirección que tenía ya la disposición de fiscalía para receptar la denuncia, hay algunos pasos preliminares que tienen que hacerlos, hay algunos principios que ya son básicos en una investigación cuando estamos hablando de femicidio especialmente. Estos asuntos ya pasan por algunos temas de experiencia, y yo creo que los agentes investigadores tienen la experiencia necesaria. El tema es por qué no lo hicieron técnicamente, y eso tendrán que demostrarse en un proceso adecuado en lo administrativo y en lo penal, de ser el caso. ¿Y por qué en estos cuestionamientos que hoy los hace ya una vez que ha dejado esta cartera de Estado, ¿por qué no los hizo en ese momento, a su llegada? No, discúlpeme, no Fausto, discúlpeme, Fausto, pero yo los hice ese momento. Ese momento yo justamente por eso pedía que en transparencia asuman la responsabilidad quienes debían haber tenido el control, especialmente los oficiales de jerarquía. Yo el primer día dice eso, yo aposté por la transparencia, no por este velo de secretismo, no por este falso espíritu de cuerpo que aparentemente existe. ¿Por parte de quién existe este aparente espíritu de cuerpo o este secretismo? Ahí, sí, creo que es importante dar nombres. Usted lo conoce perfectamente. Ahí tienen que responder los niveles de mando, porque este es un asunto que no puede cortarse por quienes cometieron los errores básicos abajo. Ahí hay un tema de control y supervisión, pero no es posible que un hecho como el que sucedió ni siquiera haya merecido un parte dentro de las siguientes horas de sucedido el evento. Las novedades que se dieron, el ingreso de un oficial en estado de embriaguez a cumplir con un servicio de guardia, o el permiso y sin control luego para saber en qué condiciones ingresaba. O eventualmente sí hubo el parte, pero apareció después. Sí, así es. El parte aparece 48, 72 horas después. Ya inclusive en algunos casos hasta se fuga el sujeto. Entonces, todos estos mecanismos, todas estas formas, creo que no fueron adecuadamente valoradas. Usted que conoce toda la dinámica y cómo es el trabajo puertas adentro de la policía, de la Dirección de Investigaciones y todos los procesos internos que se siguen en estos casos, ¿cree usted, me refiero a su percepción personal y como autoridad en ese momento, que alguien de estos mandos medios ayudó a Cáceres a fugar, ayudó a Cáceres con información que más tarde pues le sirvió para fugar? No, yo no creo que haya sido así. No creo que haya sido así. Esta es una policía profesional, pero lo que sí creo es que existieron una serie de omisiones, y esas omisiones, los generales no necesitan mostrar sus virtudes, necesitan no cometer errores, y estos errores estratégicos al final ponen en duda la transparencia y el profesionalismo de una institución como la policía. Pero omisiones cuya consecuencia fue la misma. Cáceres se fue. Sí, al final sí, esas omisiones tendrán que ver en lo administrativo y en lo penal, pero ahí es un rol que le corresponde a la Fiscalía, más allá de la interpretación que pueda tener un funcionario o un exfuncionario. ¿Cree usted que el presidente Lasso se dejó llevar también por la presión en redes sociales? No, bueno, lo que yo crea no tiene nada que ver, pero sí creo que las redes sociales juegan un rol importantísimo en estas sensaciones que quieren poner. Lo primero, cuando vivimos crisis de inseguridad o este tipo de crisis, lo que se pierde es la verdad, y esas verdades que aparecen en los medios de comunicación, si son los mecanismos sobre los cuales yo me dejo gobernar, creo que ahí hay un conflicto y un problema. Es decir, sí se dejó presionar por las redes sociales. Eso ya sería una interpretación que tendrían que preguntarle a él. ¿Para quién más era incómodo el ministro Carrillo en ese momento? Porque no solo es el caso Bernal, aparentemente. No, indiscutiblemente, en 5 meses de gestión, la cantidad de información que eran pedidas para las comisiones, la cantidad de veces que le correspondió comparecer casi en todas las comisiones, 4 juicios políticos, los temas que están asociados a las jornadas de octubre, los temas que están asociados al operativo de Buenos Aires de minería ilegal, los temas que están asociados a junio, los temas que están asociados al robo del ISPOL. Hay varios mecanismos ahí que yo creo que había mucha gente interesada en que la gestión del ministro no continúe. ¿Cree usted entonces que el caso ISPOL también fue uno de los que lo empujó para salir del ministerio? Pero indiscutiblemente, este es un tema que está presente en varias lógicas ahora de la administración y de la gobernanza de la seguridad. Ahora, lo que usted menciona respecto del caso ISPOL, respecto del caso Bernal, respecto de lo de junio, lo que ha hecho el gobierno, y ahora con su salida, sí preocupa un poco qué es lo que pasa internamente en la policía, porque hay aparentemente mandos medios interesados en
y ahí me acojo a sus palabras, a su percepción, en ocultar algo, más allá del caso Bernal, más allá de lo de junio, más allá de lo de Ispol. ¿Hay intereses en mandos medios de la policía por generar estos problemas? No, los mandos medios, yo creo que la policía es una institución absolutamente resiliente. La policía es una institución que debe continuar sus procesos de depuración. Los mandos medios no tienen las opciones como para ir, es la dirección. Una buena policía necesita dos cosas nada más: mantener la disciplina y las directrices que estén absolutamente claras para saber por dónde encaminar los esfuerzos en el cumplimiento de su misión. ¿Es necesario depurar a la policía? Yo creo que sí, la policía tiene que depurarse y es una institución que permanentemente no puede dejar de depurarse. Para eso ha incorporado procesos, para eso ha incorporado la accountability policial desde el 2011 en lo que corresponde a rendición de cuentas, transparencia, responsabilización. Eso es un tema fundamental porque el subalterno tiene que sentir que su líder es el legitimado y adelante, sobre la base del buen ejemplo, trabajar en función de la misión que tiene la institución en la Constitución. Hay narcogenerales de los cuales en su momento estaban señalados por la Embajada Americana que todavía están en funciones. Mire, cuando ya se presentó el último informe económico de la Contraloría, yo había manifestado que un oficial tenía todavía índices de responsabilidad penal detectados en la Contraloría. Él tenía que justificar por el monto. Yo me atrevería a decir que no está dentro de esa lógica y así lo habíamos manifestado. Sin embargo, al quedar unas dudas, también corresponde tomar acciones. Y hasta el momento creo que la policía ha hecho el proceso de depuración respecto de ese comentario del embajador Fitzpatrick. Es decir, que todavía tenemos los supuestos narcogenerales en funciones. No, yo diría, hay un oficial que tiene un indicio de responsabilidad penal por la Contraloría en relación a un monto, pero yo insisto, creo que por esa cantidad no estaría ligado más bien a ese mercado ilegal, pero no se descarta la posibilidad de que sean tentados, sean cooptados, de que oficiales que han trabajado especialmente en el área de antinarcóticos puedan estar involucrados. Preocupante porque es un tema que quedó un poco en el aire a raíz de las declaraciones del embajador de Estados Unidos sobre esta presencia de supuestos narcogenerales. ¿Qué va a pasar aquí en adelante con la policía? ¿Usted cree que los cambios, y a propósito de lo que ocurre con el tema de inseguridad en el país, deberían generarse nuevos cambios? Porque tenemos al mismo comandante, tenemos algunas autoridades que permanecen allí y ya vemos cómo está la situación en el país. Mire, el gobierno nacional decidió conservar el numérico de oficiales de jerarquía. A mí me parece que lo que debe garantizarse no es la cantidad, sino más bien la calidad de oficiales, el profesionalismo, las competencias. La mayoría de oficiales son muy buenos, pero quienes lastimosamente cometen errores en esos niveles, creo que deberían tener también la generosidad para que puedan dar un mensaje adecuado. ¿A qué tipo de errores nos referimos? Hoy no soporta la institucionalidad, la sociedad ecuatoriana no soporta improvisaciones, no soporta errores. Tiene que ser una policía que trabaje muy comprometida. Lo primero, yo creo que hay que cohesionar, hay que crear una coyuntura crítica alrededor de la policía, hay que resignificar los procesos internos, los procesos de depuración, hay que fortalecer la institucionalidad, hay que buscar la forma de cómo construir una mejor base de datos, porque este tema de reconstruir un sistema de información pública post-COVID es fundamental. Lo que estamos viviendo ahora, hay mucha gente que quedó huérfana de padre y de madre por post-COVID y esos muchachos, en qué condiciones se encuentran. Hoy mismo que estaban lanzando la política de seguridad en los centros educativos, luego de un año de no asistir a los centros educativos, muchos están participando en estos grupos juveniles violentos, en pandillas, o son parte ya de las organizaciones. Todo eso se está mirando alrededor, pero yo creo que un sistema de información mucho más fortalecido, con bases de datos mucho más fuertes, son las que ayudarán a una mejor toma de decisiones. ¿A qué o a quién se refiere con improvisados? No, yo digo las improvisaciones que se pueden tomar en relación a temas de seguridad.
Yo ahora estoy escuchando, por ejemplo, que hacen una propuesta de cuarteles intermedios. En la lógica, yo creo que sería más rápido y mucho más eficiente hacer una contratación para blindar las unidades de policía comunitaria, blindar vidrios, blindar puertas, no ubicar solamente costales con tierra allá afuera. El proceso de construcción de los cuarteles intermedios. Entonces, todos estos mecanismos tienen que estar ajustados a una adecuada planificación, pero también tiene que haber la prioridad necesaria para que existan las partidas presupuestarias. ¿Tenemos un ministro improvisado? No, yo no digo eso. Yo estoy diciendo que el plan tienen que revisar. Yo no estoy calificando a las personas, no es esa mi condición, nunca ha sido. Yo espero que les vaya de lo mejor. Hoy más que nunca necesitamos cohesionarnos, hoy más que nunca necesita el Estado ecuatoriano, necesita el país contar con instituciones sólidas, pero necesitamos también que el plan sea en el corto plazo eficiente para ir con algunos resultados operativos, y también en el mediano y en el largo plazo podamos reconstruir todo ese tejido social que quedó después de la pandemia muy grave. Y esperamos que esas acciones se den principalmente por parte del gobierno, que tiene en sus manos la seguridad de todos los ecuatorianos. General Carrillo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto. Un gusto saludarles. Buenas noches. Ha sido el general Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, hablando sobre su salida del gobierno de Guillermo Lasso. Esto ocurrió el pasado 23 de septiembre, cuando se fue cesado en funciones. Ha cuestionado algunas omisiones que se han realizado por parte de la policía y en el caso concretamente de María Belén Bernal. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.